Durante muchos años el nombre Javier Seriani se ha asociado con historias impactantes, rumores sensacionalistas y secretos que nunca se han confirmado. Pero esta vez las cosas son diferentes. A sus 64 años, sorprendió a los medios latinos con una frase que dejó a muchos boquiabiertos. «Nos Kikobo». El hombre que una vez estuvo rodeado de escándalos y miradas escépticas, ahora ha decidido hablar con sinceridad sobre su pareja. Un hombre 22 años menor que él, quien lo hizo atreverse a vivir con sinceridad, amar con sinceridad y ser verdaderamente feliz. Bienvenidos a nuestro canal donde profundizaremos en la inesperada historia de amor de Javier Seriani, quien se atrevió a romper con todos los estereotipos para encontrar la paz interior. Durante años, Javier Seriani fue conocido como un periodista polémico e incisivo, siempre dispuesto a exponer las verdades que otros callaban. Su voz resonaba en la televisión y la radio con una fuerza que pocos se atrevían a desafiar. Pero detrás del personaje mediático había un hombre que vivía en silencio una verdad mucho más profunda, su propio amor. Todo cambió una tarde frente a las cámaras, cuando decidió hablar sin guión, sin miedo, sin filtros. Con los ojos húmedos, y la voz temblorosa pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. Estoy enamorado de un hombre. El estudio quedó en silencio. Las redes explotaron. En cuestión de minutos, su nombre era tendencia en toda América Latina. Pero para Javier, ese instante no fue una estrategia ni una confesión para generar titulares. Fue una liberación, un acto de amor y de valentía. Llevo años guardando esto, dijo. Años viviendo con miedo a perderlo todo, mi carrera, mi reputación, mi lugar en el medio. Pero ya no puedo seguir escondiéndome. Amo. Y amo de verdad. Su sinceridad desarmó incluso a quienes lo habían criticado más. Porque por primera vez, el periodista que acostumbraba a revelar los secretos de los demás, estaba revelando el suyo propio. Javier contó que su proceso de aceptación no fue fácil. Desde joven supo que era diferente, pero el entorno no siempre estaba preparado para entenderlo. Trabajó en una industria donde las apariencias importaban más que la verdad, y donde la vulnerabilidad podía ser vista como debilidad. Así que aprendió a protegerse con humor, ironía y carácter. Creé un personaje fuerte, explicó, porque el hombre real tenía miedo. A lo largo de los años había tenido relaciones, momentos fugaces, intentos de amor escondido, pero nunca una historia completa, honesta, visible. Hasta que conoció a Cel, un joven que no solo lo admiraba por su trabajo, sino que supo ver al hombre detrás de la fama. Fue él quien me enseñó que no hay nada más valiente que amar sin miedo, confesó Javier, mirando a la cámara con una mezcla de orgullo y alivio. La reacción del público fue tan intensa como dividida. Muchos lo felicitaron por su autenticidad. Otros lo juzgaron sin piedad. Pero Seriani ya no estaba dispuesto a retroceder. He vivido demasiados años en el personaje que los demás esperaban. Hoy quiero vivir como soy, sin máscaras, sin disculpas. Durante esa entrevista se lo vio diferente, más tranquilo, más humano. Era como si por primera vez la luz del estudio reflejara al verdadero Javier, no al conductor afilado que hacía temblar a los famosos. Detrás de cada palabra había una historia de dolor, de búsqueda, pero también de amor genuino. Su revelación marcó un antes y un después en su carrera y en su vida. Muchos lo consideraron un ejemplo dentro de la comunidad LGBT, no solo por salir del closet públicamente, sino por hacerlo desde la madurez, con una mirada honesta y sin dramatismo. Amar no es pecado, esconder el amor sí lo es, dijo al final de su discurso, dejando al público entre lágrimas y admiración. Aquel día, Javier Seriani no solo declaró su amor, declaró su libertad. Y sin saberlo inició una nueva etapa en su vida, una donde el amor ya no sería un secreto sino una bandera. Todo comenzó de la manera más simple, sin guión, sin plan. Era un mensaje directo en redes sociales, uno de tantos que Javier recibía cada día. Un joven argentino de apenas 22 años le escribió para agradecerle por su trabajo, por su autenticidad, por la forma en que se enfrentaba al mundo sin miedo. Javier, acostumbrado a la adulación, respondió con cortesía:
pero algo en aquellas palabras lo detuvo. Había una sinceridad diferente, una calidez que no sonaba vacía ni interesada. El joven se llamaba Martín. Estudiante de comunicación apasionado por el periodismo y sobre todo por la verdad. Siempre admiré tu coraje para decir lo que piensas, le escribió. Y así, entre mensajes, bromas y conversaciones interminables, comenzó una conexión que ninguno de los dos esperaba. Al principio Javier lo veía como un amigo, alguien con quien hablar de cine, de cultura, de política. Pero poco a poco esas charlas empezaron a tener otro tono. Había confianza, complicidad, risas que se volvían necesarias. Era como volver a sentirme joven, confesaría más tarde. Con él podía ser yo mismo sin miedo a ser juzgado. Martín, por su parte, nunca imaginó que aquel intercambio virtual lo llevaría tan lejos. Lo admiraba desde hacía años, pero lo que encontró fue mucho más que un ídolo. Descubrió a un hombre sensible, generoso, con una historia marcada por la soledad. Javier me hizo entender que la edad no mide el alma. Lo que importa es la conexión que tenemos, diría en una entrevista privada. Durante meses mantuvieron su relación en secreto, no por vergüenza sino por protección. Ambos sabían que la exposición mediática podía destruir lo que recién comenzaba. Javier seguía lidiando con prejuicios, con la sombra de la opinión pública, y temía que la diferencia de edad se convirtiera en un arma contra ellos. Pero el amor, cuando es real, no se esconde para siempre. En un viaje a Miami, lejos de los flashes y los rumores, Javier y Martín se dieron cuenta de que no querían seguir ocultándose. Caminaban juntos, reían juntos, se miraban con esa naturalidad que solo tienen las parejas que se entienden sin palabras. Fue ahí cuando supe que no era un capricho, dijo Javier. Era amor. Las primeras personas en enterarse fueron los amigos más cercanos de Seriani. Muchos se sorprendieron, otros simplemente sonrieron. Nunca te había visto tan tranquilo, tan feliz, le dijeron. Y tenían razón. El periodista que solía estar a la defensiva, siempre con una respuesta afilada, ahora hablaba de amor con una dulzura que pocos conocían. Martín Tambón enfrentó sus propios miedos. Sabía que estar con alguien tan conocido significaba cargar con críticas, comparaciones y malentendidos. Pero su decisión fue firme. Yo no me enamoré del personaje, me enamoré del hombre, dijo con convicción. La diferencia de edad, que para muchos era motivo de controversia, para ellos nunca fue un obstáculo. Se complementaban. Martín aportaba frescura, espontaneidad, optimismo. Javier aportaba experiencia, calma, perspectiva. Él me enseña a disfrutar el presente, decía Martín, y yo le recuerdo que el futuro puede ser hermoso, si lo vivimos sin miedo. Con el tiempo comenzaron a aparecer juntos discretamente en eventos y reuniones. Ya no había máscaras. Javier tomaba su mano con naturalidad, sonreía sin preocuparse por las cámaras. Era un gesto pequeño pero lleno de significado. La prensa, como era de esperar, reaccionó con intensidad. Algunos titulares fueron crueles, otros celebraban su valentía. Pero Javier no respondió con furia como solía hacerlo. Respondió con serenidad. El amor no necesita aprobación, dijo simplemente. Y esa frase se volvió titular, símbolo, y en cierto modo su nueva filosofía de vida. Martín y Javier construyeron algo que muchos no entendieron: un amor sincero, nacido del respeto y la admiración mutua. Pasaron de los mensajes a los abrazos, de la distancia al compromiso. Y mientras el mundo hablaba, ellos vivían. En una publicación que sorprendió a todos, Javier escribió una frase acompañada de una foto de ambos en la playa mirando el atardecer. El amor no tiene edad, solo valentía. Aquel mensaje lo decía todo. Ya no había secreto, ni miedo, ni máscaras. Solo dos hombres que se eligieron contra todo y que estaban dispuestos a seguir caminando juntos sin importar lo que dijera el mundo. Antes de llegar al momento de la verdad, hubo años que Javier Seriani preferiría olvidar. Años en los que el miedo lo acompañaba a todas partes, silencioso, invisible, pero siempre presente. En los camerinos, en los pasillos de los canales de televisión, incluso en su propia casa, sentía esa voz interna que le decía: no lo digas, te van a destruir. Desde joven Javier entendió que el mundo del espectáculo podía ser brillante, pero también cruel.
Sabía que bastaba una confesión fuera de lugar para que los productores lo borraran de los proyectos, para que los patrocinadores desaparecieran, para que el público que lo aplaudía hoy lo condenara mañana. Por eso se protegió. Creó una armadura, el personaje fuerte, mordaz, sarcástico. Pero detrás de esa coraza había un hombre que sufría. Vivía con miedo, diría, años después. Miedo a ser descubierto, miedo a perderlo todo, miedo a mí mismo. Cada vez que conocía a alguien, lo hacía desde la desconfianza. Se cuidaba de no mostrarse demasiado, de no dejar huellas, de no dar motivos para que alguien hablara. Era una vida de vigilancia constante donde la pasión se mezclaba con la culpa y el amor con el secreto. Hubo noches interminables en las que se preguntaba si algún día podría ser el mismo sin consecuencias. Pero entonces miraba a su alrededor la fama, el éxito, los contratos, y pensaba que todo eso era demasiado valioso como para arriesgarlo por una verdad. Pensaba que tenía que elegir entre ser amado o ser aceptado, confesó con amargura. El peso del silencio lo fue apagando poco a poco. Su sonrisa tan habitual en la televisión empezó a sentirse forzada. Su carácter antes vibrante se volvió más irónico, más defensivo. Era su manera de sobrevivir. Golpeaba primero con palabras, antes de que alguien pudiera golpearlo a él con prejuicios. Cuando vives escondido, todo se distorsiona, reconocería más tarde. Empiezas a dudar de ti, a desconfiar de todos. Y en el fondo dejas de amarte. Durante esa etapa, Javier tuvo que enfrentar la soledad más dura, la de sentirse rodeado de gente, y aún así completamente solo. Hubo momentos en los que quiso dejarlo todo desaparecer. Pero cada vez que se acercaba a ese borde emocional, algo dentro de él, una pequeña chispa de esperanza, lo detenía. En más de una ocasión intentó hablar, abrirse con amigos o colegas, pero las respuestas fueron frías, cargadas de miedo o indiferencia. Algunos le aconsejaron no complicarse. Otros le dijeron que no era el momento. Y él, obediente, volvió a callar. Los años pasaron, y el silencio se convirtió en costumbre. Pero con el tiempo esa costumbre empezó a doler más que cualquier rechazo. Callar duele más que hablar, diría luego, porque te mata por dentro gota a gota. El amor en su vida era un terreno prohibido. Relaciones fugaces, encuentros discretos, promesas rotas, siempre bajo la sombra del secreto. Nadie puede amar plenamente cuando vive escondido, reflexionó. Y tenía razón. No se trataba solo de orientación, sino de libertad, de poder mirar a alguien a los ojos y decir te amo sin miedo al eco del escándalo. Pero el miedo también lo moldeó. Le enseñó empatía, le enseñó a entender el dolor ajeno, a reconocer la hipocresía del mundo que lo rodeaba. Aprendió que todos en algún momento llevamos máscaras, y que quitarlas no siempre es una opción sino un acto de supervivencia. Con el tiempo la soledad se volvió insostenible. Ya no podía seguir siendo dos personas, el Javier público y el Javier real. Fue entonces cuando conoció a Martín, y algo cambió. En él encontró no solo amor, sino refugio. Por primera vez se sintió mirado sin juicio. Con él no tuve que explicar nada, dijo. Simplemente existí. Ese amor fue el empujón que necesitaba para enfrentar sus fantasmas. Pero el proceso no fue inmediato. Antes de declararlo al mundo, Javier tuvo que reconciliarse consigo mismo, con sus heridas, con los años de silencio que habían dejado cicatrices profundas. Y aunque todavía lo perseguían los temores, la prensa, los comentarios, las burlas dentro de él, comenzaba a nacer una certeza nueva, la de que el amor no puede florecer en la oscuridad, que para vivir de verdad hay que dejar que la luz entre aunque duela. Fue ese pensamiento el que tiempo después lo llevó a decir en voz alta lo que había callado durante décadas. Y así el periodista que tantas veces había exigido la verdad a otros, finalmente se atrevió a exigirla para sí mismo. Cuando Javier Seriani decidió hablar, sabía que no todos lo entenderían. Sabía que en un mundo que aplaude los escándalos pero teme la autenticidad, su confesión sería recibida con una mezcla de curiosidad y prejuicio. Y no se equivocó. Los titulares fueron feroces. Algunos programas de televisión cuestionaron sus intenciones, otros se burlaron de su vulnerabilidad. En las redes sociales, su nombre se convirtió en campo de batalla entre quienes lo apoyaban
y quienes lo atacaban sin piedad. Me llamaron de todo contó después, que lo hacía por atención, que era una estrategia de marketing, que era mentira. Pero no me importó, porque por primera vez todo lo que decían de mí era menos importante que cómo me sentía conmigo mismo. Durante años había vivido temiendo las opiniones ajenas. Ahora por fin era libre de ellas. Y aunque el ruido mediático fue intenso, Javier eligió el silencio. No respondió a los insultos, no entró en polémicas. Dejó que el tiempo hablara por él, y el tiempo como siempre puso las cosas en su lugar. A medida que pasaban las semanas, la percepción cambió. El público comenzó a verlo diferente, ya no solo como el periodista irreverente y provocador, sino como un hombre que había tenido el coraje de enfrentarse a sí mismo y al mundo. Su vulnerabilidad lo humanizó. Su verdad lo transformó. Por años construí una imagen para protegerme, admitió. Pero cuando me mostré tal como soy, encontré más amor del que jamás imaginé. Ese amor vino de la comunidad LGBT, de jóvenes que le escribían para agradecerle por haberles dado valor, de padres que le decían que gracias a su ejemplo entendieron mejor a sus hijos. Recibí miles de mensajes, contó. Gente de todas partes diciéndome: gracias por hablar, porque tu voz me dio fuerza. Ahí entendí que mi historia no era solo mía. Javier comenzó a participar en eventos de diversidad, marchas del orgullo y conferencias sobre libertad emocional. Lo invitaban a hablar no como periodista, sino como hombre que había aprendido a vivir sin miedo. En cada intervención repetía lo mismo. La verdad no destruye la mentira, sí, y cada vez que lo decía el público aplaudía de pie. Por supuesto, las críticas no desaparecieron del todo. Siempre hay quienes prefieren el morbo al entendimiento, el juicio a la empatía. Pero Javier aprendió a mirarlos con compasión. No guardo rencor, decía. Cada persona juzga desde sus propias heridas. Su transformación también impactó su carrera. Muchos pensaron que su confesión sería el final, pero fue todo lo contrario. Nuevos proyectos llegaron, nuevos públicos se interesaron. La gente quería escuchar al Javier auténtico, no al personaje. Quería conocer al hombre detrás de los titulares. Incluso su estilo periodístico cambió. Dejó de buscar escándalos vacíos y comenzó a centrarse en historias de humanidad, de superación, de valentía. No necesito destruir a nadie para contar una verdad. Ya entendí que la verdad también puede sanar, dijo en uno de sus programas con una serenidad que contrastaba con su antiguo tono de confrontación. Los que lo conocían desde antes apenas lo reconocían. Había algo distinto en su mirada: paz. Esa paz que solo llega cuando uno deja de luchar contra sí mismo. Viví mucho tiempo tratando de ser lo que el público esperaba. Hoy solo quiero ser Javier sin etiquetas. Su relación con Martín también se fortaleció. Ya no había sombras ni miedos. Caminaban juntos por la calle, asistían a eventos tomados de la mano, sin importar los fotógrafos ni las miradas. Antes pensaba que la felicidad era un momento, dijo. Ahora entiendo que es una elección diaria. Elegir amarme, elegir amar, elegir no esconderme más. Con el tiempo, los mismos medios que lo habían atacado comenzaron a celebrar su historia. Revistas, programas y periodistas hablaban de él como el hombre que cambió su narrativa, el periodista que se redescubrió, el símbolo de la valentía en la televisión latina. Y Javier, con humildad, simplemente sonreía. No soy un héroe, aclaró. Solo soy alguien que se cansó de mentirse. Ese acto de sinceridad lo convirtió, sin proponérselo, en un referente. En un recordatorio viviente de que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa infinita. La libertad. El día que Javier Seriani anunció su compromiso, el mundo del entretenimiento latino se paralizó por unos segundos. En su cuenta de redes sociales publicó una fotografía sencilla, él y Martín, de pie frente al mar, tomados de la mano. Ninguna pose extravagante, ninguna producción elaborada. Solo un mensaje corto, directo y lleno de vida. Dije que el amor no se esconde. Hoy puedo decir que pronto será para siempre. Las reacciones fueron inmediatas. Miles de mensajes inundaron sus redes, felicitaciones, lágrimas, corazones y sobre todo, palabras de gratitud. Porque lo que Javier estaba haciendo no era solo celebrar una boda,
era celebrar la verdad. Después de tantos años de lucha interna, de miedo, de silencios y de máscaras, Javier finalmente estaba donde siempre quiso estar, en paz, con un amor maduro, sereno y profundamente real. Con él aprendí que no necesito gritar para que el amor se escuche. Basta con vivirlo cada día con autenticidad, dijo en una entrevista, sonriendo con esa mezcla de ternura y orgullo que solo tienen los que se han liberado del peso del pasado. Los preparativos de la boda fueron discretos. Nada de exclusivas ni acuerdos mediáticos. Esta vez Javier quería que fuera algo suyo, íntimo, libre de expectativas ajenas. El evento se realizaría en una playa privada del sur de Florida, rodeado solo de familiares, amigos cercanos y algunas figuras que lo habían acompañado en su camino de transformación. Quiero que sea una celebración de amor, no un espectáculo, explicó. Y así fue. Martín, por su parte, estaba radiante. Con su carácter tranquilo y su sonrisa contagiosa, se convirtió en el ancla emocional de Javier. Lo amo porque me vio cuando ni yo me veía, confesó el periodista en un programa especial. Me mostró que el amor verdadero no pide permiso, simplemente sucede. Aquel día, cuando sonaron los primeros acordes de la música y ambos se miraron a los ojos, todo el ruido del mundo se desvaneció. No había cámaras ni titulares, solo dos hombres que habían recorrido un camino difícil para llegar hasta allí. Un camino hecho de miedo, pero también de coraje, de caídas, pero también de fe. Los amigos que asistieron contaron que fue una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva. No hubo grandes discursos, solo promesas sinceras. Promesas de cuidarse, de respetarse, de no volver jamás al silencio. Javier, visiblemente conmovido, dijo: durante mucho tiempo tuve miedo de amar. Hoy sé que el amor fue lo único que me salvó. Esa frase fue suficiente para hacer llorar a todos. Y mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados, ambos se besaron con la naturalidad de quienes ya no deben nada a nadie. Fue un beso de verdad, sin miedo, sin duda, sin culpa. Los medios inevitablemente retomaron la noticia. Pero esta vez el tono fue diferente. No había burla ni sensacionalismo. Había respeto. Muchos lo llamaron el final feliz que merecía. Y aunque Javier siempre ha dicho que su vida no es un cuento de hadas, reconoció que aquel momento fue lo más cerca que estuvo de uno. Hoy Javier y Martín viven alejados del ruido mediático. Comparten proyectos, viajan, disfrutan de los pequeños placeres de la vida cotidiana. La felicidad no está en los aplausos, dice Javier. Está en la paz de saber que puedes dormir sin mentirte. Su historia no solo cambió su vida, sino la de muchos que lo observaban desde la distancia. Jóvenes que aún no se atreven a decir quiénes son, hombres y mujeres que temen ser juzgados por amar distinto. A todos ellos, Javier les deja un mensaje claro. No esperes el momento perfecto para vivir tu verdad. El momento es ahora. Y con esa lección, el periodista que alguna vez fue temido hoy es admirado. No por sus titulares, sino por su humanidad, porque su mayor exclusiva fue él mismo. El obvio comprendió que adundase y habló por fin. Yo sí no sé si miedo o llama sin límites. El amor no siempre llega en el momento perfecto ni bajo las circunstancias ideales. A veces llega cuando uno ya ha perdido la fe, cuando el alma está cansada de fingir y el corazón solo quiere descansar. Pero cuando llega te enseña que no hay fuerza más grande que la de vivir en verdad. La historia de Javier Seriani no es solo la historia de un periodista famoso, es la historia de un hombre que se cansó de huir de sí mismo, que aprendió después de años de miedo y silencio que el amor no necesita permiso, que la libertad no se pide, se toma. Su camino no fue fácil. Lo criticaron, lo señalaron, lo cuestionaron. Pero hoy, al mirar atrás, él puede decir que todo valió la pena, porque no hay triunfo más grande que mirarse al espejo y reconocerse. No hay aplauso más sincero que el que nace del alma cuando uno deja de esconderse. Y quizás esa sea la enseñanza más poderosa que nos deja su historia, que la autenticidad no se negocia. Que no hay edad ni etiqueta ni juicio que pueda frenar a un corazón dispuesto a amar.
Así que si estás viendo esto y alguna vez te sentiste diferente, rechazado o con miedo de mostrar quién eres, escúchalo bien, no estás solo. Todos tenemos derecho a ser amados sin condiciones, a vivir sin máscaras, a escribir nuestra propia historia sin pedir perdón por sentir. No dejes que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz, porque cuando decides ser tú mismo, el mundo puede temblar, pero tu alma finalmente descansa. ¿Y si esta historia te conmovió? Si sientes que la verdad de Javier te inspiró de alguna forma, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, la vida empieza cuando dejamos de fingir. Y el amor, cuando dejamos de escondernos.